Hola, buenos días a todos. Estamos en el Museo Paleontológico y la tecnología y yo somos como el museo. Así que, por anticipado, pido disculpas porque es posible que alguna vez vaya para atrás. Y voy a pedir disculpas también por anticipado porque yo he nacido en el siglo XX y he crecido con los prejuicios propios de mi casta. Entonces, a veces el lenguaje me equivoca y eso puede ofender. Y puede ofender a... ¿Veis cómo lo de la tecnología que os decía? Y puede ofender a las personas a las que yo quiero defender más. Y son a los niños que son trans, a los niños que sufren, a los niños que tienen discriminación a cualquier nivel. Así que el objetivo de mi charla está ahí y está claro. ¿Por qué pido disculpas? Porque a veces en el lenguaje se equivoca. Muchas gracias. Ahora... ¿Sí? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que sí? ¿Los de la última fila hoy salen? No. Dije lo de la paleontología y no os lo creíais. Pues es así. Bueno, estoy bien aquí, así que no hay problema. Y se oye bien, ¿no? Hay sitios delante, si los de detrás no veis diapositivas o queréis venir. Bueno, os decía, estos son los objetivos. Y la charla mía no es científica, es de divulgación. Y es de divulgación porque yo creo que la ciencia está bien para los sitios estrictamente científicos y la divulgación está para llegar a todo el mundo. Y me alegro mucho que haya docentes y me alegro mucho que haya gente de la judicatura o que sean forenses. Y a ellos también les pido disculpas porque mi lenguaje a veces es técnico médico. Y eso a veces se lleva mal con los que son abogados y llaman menores a lo que nosotros llamamos niños. Y los niños, para nosotros, para los pediatras, son desde que nacen, desde el momento que nacen y hasta el momento que cumplen 18 años. Y eso lo son así por normas internacionales y por derechos internacionales que España ha firmado y luego lo veremos. Mi charla podría estar hecha... no me digas que no sale aquí. No, pues lo siento, no puedo ver a África. Oh. Bueno, luego, a ver, os quería que le pusierais cara a una madre coraje que es la responsable de que yo me haya tirado a la piscina de este tema. Lo primero que a mí me enseñaron cuando llegué a La Paz a formarme como pediatra fue la reanimación neonatal. Y yo tengo claro desde entonces que no vi nacer nunca ningún adulto. Todos nacen siendo bebés. Pero con las personas trans yo pensaba que nacían ya adultas. Yo nunca había visto una, nunca me había planteado de dónde salían y cómo llegaban. Y un buen día alguien llegó y me dijo: Pilar, ¿qué sabes de la disforia de género? Y dije: no sé nada, pero me lo miro, ¿qué necesitas? ¿Puedo buscar a alguien que te ayude? Y me dijo: no, es solo saber si tú estarías dispuesta. Digo: claro que sí. Y ahí entré en este tema. Y ahí le estoy agradecida a Fundación Daniela y especialmente a África Puig, que es la persona que contactó conmigo y me metió en este tema que es tan interesante y que tanta falta hace que empecemos a ver que todo el mundo nace bebés, todo el mundo nace con los mismos derechos y a todo el mundo se le asigna un sexo y unos ojos y un color de pelo, y con brazos o sin brazos, y con piernas o sin piernas, y sanos o enfermos, y eso es lo que tenemos que ver. Yo, detrás de las personas, quiero quitar adjetivos, y quiero quitar el adjetivo de normal. Persona normal. No, mira, si es una persona humana, pues si es persona. Hay que quitar todos esos adjetivos, pero ya os digo que yo a veces también me equivoco al hablarlo. Chema, mírame el tiempo que yo... Juanma,
Vale. Bueno, las definiciones las conocéis la mayoría y las conocéis mejor que yo, así que voy a ver qué es. Creo que no hay alguien que quiera que hablemos de ello más profundamente, lo hablamos luego, pero creo que están hoy ya afortunadamente conocidas. Hay hombres, hay mujeres, hay personas que tienen un sexo asignado como hombre, hay personas que tienen un sexo asignado como mujer y hay personas que tienen el sexo asignado pero no se sienten así. Y eso es la identidad de género. Y eso tiene problemas en las sociedades desde el siglo XX, que es cuando se empezó a patologizar, porque es bien conocido de antiguo que existen personas cuya identidad o cuyo rol de género es distinto del sexo que les asignaron al nacer. Y se conocen en la India, y se conocen en el Mahabharata, se conocen en el Museo del Louvre, que hay infinidad. Se sabe el mito de Hermafrodita. En fin, se conocen. Cuando llegaron los españoles a las Indias, se encontraron las muses. Gente socialmente admitida, gente que a veces tenía grandes roles en la sociedad, casi siempre de ayuda, y que funcionaban como mujeres independientemente del sexo que tuvieran al nacer. Entonces, ¿cuándo se ha hecho patológico lo que hace miles de años ya se conocía que existía? Pues en el siglo XX, en el mío, cuando empieza la paleontología. ¿Y qué les pasa? Que además se mete en el DSM-4, que es el libro que patologizan los psiquiatras americanos, donde se describen las enfermedades psiquiátricas. Y sigue estando en el DMS, y luego José Luis nos lo defiende por qué y cuándo lo sacamos. Y quiero comentar, aunque sea por encima, el caso control, el estudio de caso control del doctor Money. ¿Lo conocéis? Bueno, lo comento así. Dos gemelos univitelinos canadienses son judíos y al hacerles con rayo láser ¿qué te parece? La circuncisión, uno de ellos se queda sin pene. El doctor Benjamin Money trabajaba, es neozelandés, pero trabajaba en Baltimore. Y era un gran endocrinólogo pediátrico que tiene enormes publicaciones. Y mantenía que el sexo se podía dirigir. Entonces estos padres estaban desesperados porque tenían dos gemelos idénticos, uno con pene y otro se había quedado sin pene en una cirugía. Un drama. Consiguieron llegar a que le viera a él y él encontró el caso perfecto para la teoría que sostenía y era que la identidad de género se puede dirigir. Uno de los gemelos creció como niño y otro creció como niña. Los padres se comprometieron a no decir nada y así lo mantuvieron. Pero en la adolescencia, la niña, Joan, empezó a tener una adolescencia con identidad de género masculina, claramente, y era una niña. Llegó a tener una vida parcialmente normal hasta que un periodista consiguió sacar a la luz que el caso de Brenda. Eso le cambió la vida. No solo le cambió la vida, destrozó la vida de la familia y terminó suicidado a la edad de 38 años. Consiguió casarse, tuvo pareja, tuvo problemas y el hermano que había participado en todos los estudios desde chiquitito también terminó suicidándose, parece ser que de una esquizofrenia. El caso es que lo que demuestra esto es que este doctor no tenía razón. La identidad de género no se puede imponer.
La identidad pertenece al cerebro, pertenece a la persona y es un derecho inherente a la persona. No la marcan los genitales, la marca el cerebro. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos una parte que corresponde al cerebro, que es todo el género, con el papel que en él desarrollamos, con cómo nos sentimos, y además tenemos el sexo asignado. Y una parte que corresponde a la sexualidad, donde influye el comportamiento nuestro, la atracción sexual, que puede ser en cualquier línea o en ninguna, y la orientación sexual. Os traigo esta diapositiva porque es la diapositiva de la que yo he modificado lo otro. Está, para los que queráis verlo, en el Up to Date, es de Olson, es el estudio de... Luego tenéis la referencia. Es un estudio y una revisión sobre todo la transexualidad en niños y adolescentes. Es de finales de septiembre y es muy bueno porque es muy completo. Hablando un poco de cómo es el desarrollo en los niños, pues tenemos una parte que decíamos que hace referencia al género y otra que hace referencia al comportamiento. Este es un artículo del Nature, que a mí es una revista que me encanta porque no solo tiene medicina, pero además es de grandísimo impacto. Es de febrero del año pasado y es muy interesante porque además se entiende muy bien cómo los que aprendimos con las leyes de Mendel de la genética nos hemos encontrado con cosas que cada día se van descubriendo que no existen. Y entonces empieza por contar cómo en una madre, cosa que hoy se sabe, circulan células fetales de su hijo varón. Y cómo es posible que eso se descubra en una señora cuando se va a hacer una amniocentesis para saber que todo está normal en su feto. Es algo que los biólogos, y me alegro mucho que haya docentes que seguro que hay de la ciencia y saben más que yo de esto, los biólogos se lo saben desde hace mucho. Los genetistas hoy están demostrando que es así, que tenemos células que a lo mejor genéticamente no son del sexo anatómico asignado a nosotros. Es un artículo que a mí me gusta mucho y siempre lo pongo, soy muy pesada. Esto es solo un poquito nada más. En principio, el feto antes se decía que por defecto iba a ser femenino o mujer. Hoy se sabe que hay dos genes que influyen en el desarrollo del embrión en que se diferencie hacia masculino si tiene el gen SRI en el XY o a mujer si tiene el WTNA. Y eso se produce en la 5ª semana de embarazo. Hasta ahí todo lo que hay es el principio de los riñones y lo que van a ser el desarrollo de los órganos sexuales. Y a partir de que se tienen estos genes y a partir de la 5ª semana empieza a diferenciarse en un sentido o en otro los órganos sexuales. Además, sabéis que la resonancia magnética funcional está muy de moda, hay miles de trabajos. Yo traigo solo esta foto porque veáis un poquito cómo es una resonancia magnética funcional, donde se pone un isótopo y se localiza lo que es las áreas del cerebro. Bueno, pues hay miles de trabajos que demuestran que el cerebro de la persona trans, según sea trans, hombre a mujer, y se llama así, male to female, no, o al revés, se localiza en distintas áreas el isótopo. Bueno, y ahora vamos a lo nuestro. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos de aquí habéis tenido niños trans en vuestro campo profesional o familiar o lo que sea? Profesionalmente, ¿cuántos habéis tenido algún niño trans? Bueno, un porcentaje muy considerable. Estos no me valen de la primera fila porque es que estos se los piden todos. Estos no valen. Pero fijaos, sois muchos. Yo estoy empezando a hacer bolos por toda España porque en una cena de gente
de asociaciones pediátricas y sobre todo de primaria, estábamos 10 en una mesa y se me ocurrió preguntar, ¿cuántas, porque éramos todas as, de vosotras habéis tenido alguien trans a lo largo de vuestra vida profesional? Y, oh sorpresa, 6 de 10. Y dije, esto es mucho más de lo que corresponde, y a partir de ahí me parece que es por lo que tenemos que estar haciendo la divulgación. Esto existe, no han nacido adultos. El problema es, y ahora viene la pregunta seria que yo me llevo haciendo desde hace 3 años, es, y yo como pediatra, 40 años de pediatra, que se dice así de pronto, ¿cómo no había tenido ni uno? Yo, que el niño le sale un granito aquí y vienen, Pilar, que le ha salido un grano. Pilar, ¿qué hago con la vacuna? Que se me ha pasado 10 días. Pilar, ¿qué? Y yo digo, y con una cosa de estas, ¿dónde está mi fallo para que las madres, que todo te lo cuentan, no vengan y te lo digan? ¿Cómo es posible que los pediatras, que somos los únicos, no sé si lo sabéis, de las especialidades médicas, ha dicho Google que los únicos que no se van a robotizar en el 2025 van a ser los cirujanos? Mentira. Ser cirujano es lo más parecido a ser un robot. Es más, los robots operan mejor. Lo que no se puede robotizar es al pediatra. ¿Cómo vas a robotizar a alguien que sabe 3 años antes de que los padres se vayan a separar que esa familia está rota? ¿Cómo? A ver, ¿cómo vas a robotizar eso? Por muy Google que quieras ser, es imposible. Entonces, nosotros, los pediatras, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí estando fuera de la transexualidad? ¿Cómo no nos hemos enterado? ¿Cómo es posible que el primer niño trans, hablo genérico, puede ser niño o niña, yo me molestan los vascos y las vascas y no consigo superarlo? ¿Cómo es posible que la primera niña trans que yo veo haya pasado por 5 pediatras que se han negado a verla? ¿Cómo es posible que a esa niña la hayan echado del colegio, de un colegio de Campanillas? ¿Cómo es posible que esa madre buscara desesperadamente a alguien a quien se pudiera enfrentar, pero no buscaba un pediatra, buscaba a alguien que pudiera ver a una niña que no se dejaba explorar desde que tenía 2 años? Entonces, en eso tenemos que estar. En eso tenemos que estar. A veces los niños no son autistas. A veces los niños no están deprimidos, no son raros, les pasa algo. Y eso lo tenemos que ver los pediatras. Eso no puede llegar al psiquiatra sin que el pediatra se haya enterado. Así que en esa estamos. Pero es gente especialmente sensible, porque les pasa algo que no saben ni qué les pasa, que no saben expresarlo, que no saben cómo decírtelo, y a lo mejor sus padres tampoco. Pero si somos capaces de darnos cuenta que los padres se van a separar, tendremos que empezar a aprender a conocer que a este niño le pasa algo, que le tengo yo que me tengo que exprimir un poquito el cerebro para saber qué les pasa. Y me gusta mucho que haya docentes, porque nos empiezan a llegar niños que los profesores sí que se dan cuenta. Y eso es fundamental, tenemos que trabajar juntos. Este es un tema de sociedad, este no es un tema médico. Son muy importantes estos niños en la medicina, porque el objetivo nuestro como pediatras es que nazcan sanos y lleguen a ser adultos sanos. Y ese es nuestro papel. Y por eso son tan importantes que captemos a estos niños nosotros, nuestras enfermeras, porque hay que darles confort, porque hay que darles seguridad, porque hay que decirles, yo juego en tu partido. Y además guardo el secreto médico. Todo lo que me cuentes se queda entre tú y yo. Y este es mi teléfono y me llamas si no están tus padres. Y quiero que sepas que salvo que te vayas a hacer daño tú o le vayas a hacer daño a terceros, nada de lo que me cuentes va a salir entre tú y yo. En ningún sitio, ni en los ascensores, ni en las cafeterías del hospital, ni con las enfermeras, ni con los profesores. A ver, tendremos que hablar de algunos temas profesionalmente,
pero el derecho a la privacidad es un derecho irrenunciable y tenemos obligación todos de mantenerlo. Así que hay que acercarse a ellos mirándoles a los ojos, hablándoles con tranquilidad, que se sientan confortables. Yo difícilmente exploro a un niño la primera vez que lo veo, si es un niño trans, porque vienen muy dolidos, vienen muy afectados o no quieren que les desnudes, porque ellos tampoco están a gustos cuando se ven desnudos muchas veces. Así que hay que primero establecer una relación humana y luego ya veremos, porque sí que hay que explorarles. Y sí que hay que enseñarles a ellos a explorarse. Hay que enseñarles a explorarse los genitales, hay que enseñarles a explorarse esos testículos que van completamente aprisionados y con calor todo el día. Y hay que explicarles qué son las enfermedades sexuales de transmisión. Y hay que explicarles qué riesgos tienen, porque son un material muy vulnerable para la sociedad. Lo son todos los niños, pero estos lo son mucho más. Y son niños fácilmente estigmatizables por la familia, por los médicos, por los pediatras, por los profesores, por los tutores, por sus compañeros de colegio, por todos. Yo solo he encontrado en mi cabeza algún niño más estigmatizado que los niños trans. Y son niños. ¿Sabéis quiénes son? Los niños huérfanos de la violencia de género. Fijaos de lo que estoy hablando. Los hijos de un asesino, que además se han quedado sin la madre que les cuidaba. Fijaos si eso es delicado. Bueno, pues a esos también tenemos que recolectarlos y a esos también les tenemos que proteger y tenemos que hacer que las autoridades les protejan y les cuiden, y que la ley les cuide mucho más. Estos niños, como todas las minorías, sufren el estrés el minority stress. Esta es una teoría que se inventó precisamente con las personas trans para llegar a aclarar que en la minoría estamos todas. Estamos por el género, por la orientación sexual, por la etnicidad, por el racial, por lo socioeconómico y desde luego estamos las mujeres. Y estamos las mujeres porque ahí te genera estrés, los prejuicios, la discriminación, el que no te acepten, eso te lleva al aislamiento, al retraimiento en los niños, a problemas de conducta y a veces a problemas más serios autolesivos, que nos pueden llevar a confundirnos con que esto tiene de base una enfermedad mental, que luego a lo mejor mejora cuando les pones tratamiento y se les apoya y siguen adelante. ¿Y ahora? Bien. ¿Qué consecuencias tiene el estrés? El estrés crónico. Bueno, pues tiene unas consecuencias tremendamente problemáticas en los niños. Esto es del Pediatrics de noviembre de 2014. Es el estudio de seguimiento de niños trans antes y después de haber sido tratados con bloqueantes. Y lo que significan estas dos es, en las personas humanas, las emociones se focalizan en la amígdala, en el hipocampo y en la corteza prefrontal, y cuando a los ratones que se comportan con estrés muy parecido a los humanos, al sano y al que se somete a estrés crónico, se les hace un estudio viendo qué pasa con sus neuronas. Mirad la cantidad de conexiones que se pierden. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Pues con esto, intentando promover el cambio social, reuniéndonos con los profesores. Ahora que estamos en el acoso, hay que saber que estos niños están más acosados que la media y además tenemos que saber que a veces como pediatras nos llegan niños que tienen asma porque les están acosando. Yo, que veo asmas, tengo unos cuantos, y disfunciones de cuerdas vocales por el estrés del acoso, pero a veces se pueden tener alteración del comportamiento alimentario también por estos problemas de base. Y no queremos
que esto nos llegue a ser esto de adulto. Este es el artículo que os decía del Pediatris de noviembre del 2014, hay otro de marzo de este año. Y los niños tenemos que recordar que tienen derechos. Este es el artículo que os decía del Up to Date, que es bastante bueno. Y para cómo nos manejamos con estos niños y la familia, hay un artículo, una guía clínica, una task force en la página de la Asociación Americana de Psicología, que trata en general de adultos, trata también de los ancianos trans, que a mí me ha resultado muy interesante leerlo, el cómo también se sienten aislados y discriminados, porque en la infancia y la vejez nos tocamos. Y yo creo que nos ayuda a ver un poco cómo enfocarlo. Ese Task Force es de finales del 2015. Y esto es el cómo nos podemos manejar, era un rollo traducirlo y hacer las tablitas. En el artículo que os he puesto del Up to Date te va poniendo qué preguntas le haces a los niños según tengan menos o más de 10 años, cómo hablas con los padres, qué preguntas puedes hacer. Es un tema muy americano, nosotros no hacemos determinado tipo de preguntas que te chirrían un poquito cuando las lees ahí, algunas te parecen cursis, otras te parecen atrevidas, pero yo creo que hay que conocerlas para saber cómo te enfrentas, cómo hablas con los padres, cómo les preguntas a los chavales y cómo te preguntas a ti mismo cómo lo vas a enfrentar. Pilar, ¿cómo vas? Pues yo fenomenal, me paro cuando quiera. Venga, queda? 5 minutos más. No, sí, y se ha pasado ya. No, 5 minutos. A ver, de esto es de lo que quiero hablar. Este es mi libro. Los derechos humanos están firmados por todas las naciones del mundo, excepto por 3. Sudán, Somalia y Estados Unidos. España lo tiene firmado y ratificado del año 89. Y son los derechos del niño, que además celebramos oficialmente en noviembre de todos los años. Bueno, pero además hay que aplicarlos, porque si los tenemos ratificados están en nuestra Constitución, pero tenemos que ponernos a ellos. ¿Alguien no sabe lo que es el grooming y el sexting? Vale, pues entonces no entro a ello. Es uno de los riesgos que tienen estos niños. Y esta es una oreja hecha en 3D. Una oreja humana hecha con células en una máquina de impresión de 3D. ¿Y por qué la traigo aquí? Pues la traigo aquí porque... pues muy interesante, porque es imprescindible, porque hay que estar hablándolo con ellos y sobre todo con los padres. El grooming, y lo siento, es cuando un adulto en las redes sociales se hace pasar por un niño para hacer amistad y luego llevárselo y abusar. El sexting es cuando un adulto o no, o tu propio novio, te dice, mándame un vídeo que esté un poquito alteradito, y luego lo pone. Luego con ese te hace chantaje cuando le dices, ya no me gustas tanto. O ella dice, pues ahora te vas a enterar, macho, se van a saber todas, ¿vale? Esto es el grooming y el sexting. Hay que decírselo a los padres, hay que decirles que hay que hacer un parking de móviles en casa, que con los niños hay que hablar, que cuando se entra en casa los papás estamos todo el día en la mesa y luego cuando tú dejas el móvil le dices, ¿qué haces con el móvil? No. Cuando entramos en casa, parking de móviles. Y el móvil es de quien lo paga. El móvil no es del niño, el móvil es de quien lo paga. Y quien lo paga tiene que tener el derecho a revisar. Si un niño tiene contraseñas en el móvil y tú como padre no lo puedes entrar, vas mal. Porque el grooming está a la puerta de la esquina. Los pederastas son como las setas, ¿vale? Y tu hijo eres lo más preciado que tú tienes. Y lo más preciado que tiene esta sociedad es la infancia. Y o estamos ahí y los cuidamos o los perdemos. Así que parking de móviles, contraseñas a los padres y en Internet
yo tengo una amiga que es la policía de Participación Ciudadana de Madrid que dice: les ponemos un Ferrari en las manos y no sabemos ni conducirlo nosotros. Los padres conducimos menos ese Ferrari que los niños, pero tenemos que aprender a cuidarles. Os decía lo de la oreja porque en unas charlas muy importantes de una unidad muy importante oí que uno de los problemas de dar análogos de GRNH era que luego no hay piel suficiente para hacer un falo, o no hay piel suficiente para hacer una vagina. Bueno, pues traigo esto porque esto ya existe y no es de este año. Con unas células y una impresora 3D y unas células madre de la piel se tiene toda la piel que se necesite para tratar a un quemado, para hacer un falo o para recubrir una vagina sin necesidad de irse al colon. Y lo quiero divulgar para que los falsos mitos de las personas que por las razones que sean ponen como cosas horrorosas, que es como aquello de te vas a quedar sin médula, pues es un poco lo mismo. Entonces, que sepamos dónde está la ciencia hoy, con qué armas se cuenta, cuál es el futuro de las cirugías de reasignación, que como el de todas las cirugías yo creo que tiene una expectativa de mejora considerable y que no nos pueden amenazar con que esto va a ir mal por estas razones. Así que de vez en cuando hay que mirar para atrás, decirles a los padres: tú has sido joven, tú has sido rebelde, tú has querido salir, pero también tus padres cuidaban por ti. Yo estoy muy contenta, termino, ¿dónde está Juanma? Se me ha ido. Estoy muy contenta con la ley de la Comunidad de Madrid, porque yo sufro mucho de pensar que alguien llega a mi hospital y en la sala de espera de urgencias o en la consulta, en la mía no, porque yo salgo a por los pacientes, no me da la gana de que les llamen, sean del tipo que sean, pero por un altavoz se dice Pepita Jiménez, y Pepita Jiménez tiene barba y bigote y se tiene que levantar y pasar, o va vestida de niño. ¿Y por qué tiene que pasar por el estrés de ser llamada Pepita? Bueno, pues esta ley ya permite que tu nombre asignado también vaya con una mayúscula punto, y tú puedas ir con el nombre que quieras. Pero además yo os diría a todos los pediatras, a todas las enfermeras, a todo el mundo que tenga alguien trans en sus manos, que le pregunte cómo quieres llamarte, cómo te llamas, que van a responder cómo se llama y no lo que ponen en el pasaporte, y que no les hagan pasar por ese trago. Y esta es una lucha que tenemos que ganar. No puede ser que estos niños vayan un día a sacarse el carnet de conducir y al sentarse al lado del conductor de la autoescuela vaya una tía monísima o un chaval espléndido y se llame como no le corresponde, porque lo que de verdad no le corresponde es el nombre que le han puesto asignado también. Y tenemos que luchar porque esos tragos no los pasen, porque además les puede impedir, ahora que el mundo está tan globalizado y viajan todo el día por todo el mundo, les puede impedir que pasar un control de pasaportes con 10, con 12, con 14 o con 20 años. Tú llegas a un país y el señor que te mira el pasaporte te dice que puede ser Inglaterra dentro de unos meses, no estoy hablando de Irán, Inglaterra. Y te ve el pasaporte y te dice: usted no corresponde, porque no correspondes. Y tenemos que luchar como si fuera una patología médica. Hay que conseguir que eso cambie. Este es mi libro. Ahora vengo a presentaros mi libro. Yo estoy formando parte de un grupo que hacemos esta página web. Cuando sales de la medicina hay que echarle algo al cerebro y lo mejor que puedes hacer es empezar a ayudar a los demás y ponerte cosas nuevas. Hacemos impresión 3D, estamos haciendo prótesis de manos en impresión 3D. Esta es para un niño que hicimos del 12 de octubre. La mano no es muy funcional,
para él, tiene 4 añitos, es muy grande, pero tiene una cosa muy importante. Ahora todos sus primos quieren tener Capitán América. Todos los niños quieren tener una mano de Capitán América, y eso es por lo que hay que luchar, por salir y ayudar a los niños que se sienten con hándicap. Esta es la primera que hicimos de un niño para Uganda. Y quiero presentaros el libro de Daniela, que lo conocéis todos, y una cosa que no tiene nada que ver con la transexualidad, pero que tiene que ver con lo que la familia es para los niños. Es el pilar fundamental y tenemos que estar al lado de los padres para conseguir que apoyen a todos los niños. Esta es una mujer espectacular y excepcional que nació sin 2 brazos y sin una pierna, y que yo quiero traer un día a unas jornadas de transexualidad para que los padres que piensen la que me ha caído sepan lo que les cayó a estos padres. Y la persona que es hoy, trabaja en A3 Media, es periodista, es una mujer que la ves y te enamoras y no tiene ningún complejo, no lleva prótesis. Lleva la prótesis de la pierna, gasta unos tacones de 12 centímetros, una sonrisa que no se le borra de la cara, y el llegar a eso depende de cómo tu familia te admita. Cuando ella nació, esto era tirable al cubo, porque qué expectativa de vida tenía esta niña, no era determinada. Si tenía esas malformaciones, igual tenía más. Bueno, necesito que las conozcáis, pero si os leéis el libro vais a ver que no habéis leído nada mejor en los últimos años, como pasa con el libro de Daniela. Y ya termino. De verdad, Juanma, los derechos de la personalidad no son renunciables y no son representables. Yo eso no me lo sabía, pero como hay abogados, luego que os lo expliquen mejor que yo. Los derechos de la personalidad son solo de la persona, nadie te los puede quitar. Bueno, pues ese es la identidad de género. Quiero daros las gracias a todos porque además habéis tenido un silencio que yo estoy casi asustada. Gracias.